Los objetivos para un proyecto, y de hecho no solo para un proyecto pequeño, puede ser un proyecto muy grande o incluso proyectos que ustedes mismas se planteen en la vida, deben ser sencillos, es decir, deben definirse en pocas palabras. ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos decir con esto? Si ustedes requieren un documento de varias páginas para definir un objetivo, lo que tienen ahí no es una meta o un objetivo. Lo que van a tener es una visión o algún tipo de planteamiento muy general. Para hacer un objetivo tiene que ser sencillo. Necesitamos poder definirlo en unas cuantas palabras. Decimos también que debe ser específico y significativo. Si ustedes plantean una gran visión que aplique a muchos aspectos de su vida, muchos aspectos del proyecto, a demasiados aspectos de la empresa, entonces no estamos teniendo un objetivo específico. Observen las siglas que se van a ir formando. La S es de sencillo, específico y significativo. Segunda característica o segundo grupo de características deben ser medibles. Estos objetivos cualitativos que habíamos planteado de manera general los tenemos que convertir en objetivos medibles. Si hacemos esto de la mano con el cliente, con los usuarios, con otros stakeholders, tanto mejor, porque de esta manera tendremos un acuerdo en torno a cómo vamos a poder decir, después que se haya entregado el entregable principal del proyecto, si hemos cumplido o no con lo que nos habían encomendado. Deben ser manejables, es decir, si tenemos un objetivo que sea demasiado arriesgado, demasiado disperso, no lo podemos manejar y debe ser motivador, es decir, el equipo de trabajo, los demás stakeholders involucrados con el éxito del proyecto deben considerar que este objetivo es motivador, es algo que vale la pena alcanzar. Los objetivos deben de ser alcanzables, apropiados, acordados, orientados a la acción. Alcanzables, obviamente, podemos encontrar objetivos que valen mucho la pena, pero que es muy difícil alcanzarlos. Me he topado en algunos proyectos con el caso en el cual para cumplir determinados objetivos sería necesario cambiar una legislación o cambiar una reglamentación que sería muy difícil hacerlo a corto plazo. Y esto significa que ese objetivo a lo mejor es muy bueno, es muy válido, pero no es alcanzable. Voy a poner un ejemplo de un objetivo muy loable, sin embargo, que no es alcanzable. Cuando estuvimos haciendo o participando en un proyecto para un organismo de fiscalización federal en México, la Auditoría Superior de la Federación, se buscaba o se llegó a tocar de manera informal en algunas conversaciones la posibilidad de que las auditorías a realizarse pudieran durar más de un año, debido a que era tan ambicioso lo que se quería auditar que el tiempo que se fijaba normalmente, que es de un año, no alcanzaba. Sin embargo, el poder lograr esto, el poder lograr auditorías que duraran más allá de cierto tiempo, significaba un cambio ni más ni menos que a la Constitución de la República. Esto quería decir que esta idea la teníamos que descartar, o puede quedar como algo a largo plazo. De hecho, allá había sido discutido durante algún tiempo en la misma Auditoría Superior y me informaron que bueno, esto era algo que estaría simplemente fuera de las posibilidades de hacerlo. Un objetivo muy bueno, se practican este tipo de auditorías que pueden llegar a durar varios años en otros países. Sin embargo, había una limitante con ni más ni menos que la ley de más alta jerarquía. Entonces, busquen que sean objetivos alcanzables, obviamente apropiados, acordados, como hemos planteado en el tema de las sesiones YAD, y orientados a la acción. Es decir, que ustedes y el equipo de trabajo en su mente
puedan llegar a ver que existe forma de llevar el planteamiento del objetivo y el proyecto hacia su éxito. La R, relevantes, realistas, orientados a resultados. Creo que esto requiere poca explicación. Las palabras son bastante elocuentes por sí mismas. Y finalmente, la T, enmarcados en el tiempo, que representen resultados oportunos, que sean sujetos a pruebas. Observen las siglas en la palabra que forman. Esto es lo que llamamos, ahora sí, propiamente en castellano, un acrónimo, es decir, forman la palabra SMART. Es muy fácil de acordarse. Yo podría decir que esta idea de objetivos SMART, las siglas SMART, hasta funcionan mejor en castellano que en inglés. La palabra no, la palabra obviamente es una palabra tomada del inglés. En el caso de nuestro documento de acta de constitución del proyecto y que poco a poco iremos transformando, evolucionando para que sea el documento fundamental de planteamiento de la visión y los alcances del proyecto, no el único documento, pero sí el fundamental, el núcleo donde esto se encuentre sintetizado. En este documento, decía, es donde tenemos plasmados los objetivos y nosotros hemos recomendado esta técnica que han visto aquí. Los objetivos, por cierto, quiero insistir, no solo pueden ser producto de problemas, pueden también ser producto de oportunidades. En este caso, los ejemplos que hemos planteado han sido de problemas, pero la idea es que ustedes lo conviertan también en objetivos las oportunidades. ¿Puedo poner algún ejemplo de objetivos SMART como para tratar el caso de en alguna institución pública, en alguna empresa, en alguna organización? Vamos a suponer que existan filas donde los clientes, los usuarios, la ciudadanía estén percibiendo que se les está atendiendo de una manera muy ineficiente y que existen muchos problemas para poder alcanzar el servicio que se está buscando. Un objetivo medible podría ser, por ejemplo, reducir el tiempo de espera a 2, 3, 5 minutos. No estamos simplemente planteando en términos cualitativos, vamos a reducir sustancialmente el tiempo de espera, sino estamos planteando en términos cuantitativos. Uno de los objetivos primarios de este proyecto es reducir el tiempo de espera a menos de 2 minutos o a menos de 3 o a menos de 5, según sea el caso. Si nuestros objetivos cuantitativos están correctamente formulados, vamos a poder transformarlos de manera relativamente sencillos. Ya no solo vamos a plantear como los objetivos que habíamos venido elaborando, promover el uso de prácticas y de lenguaje comunes, que es un buen objetivo, pero no nos está planteando una meta suficientemente específica y clara. Podemos cambiarlo a una meta más precisa y más medible si planteáramos que el proyecto va a alcanzar el objetivo de poder medir qué tan bien han asimilado los que están recibiendo los eduvideos, las prácticas, el uso de prácticas y de lenguaje comunes a través de alguna técnica para poder revisar si realmente estamos pasando el mensaje. Puede ser un examen escrito, pueden ser conversaciones orales, pueden ser algún otro tipo de ejercicios interesantes, pero que tengamos una técnica para medir que realmente estamos logrando lo que estamos buscando. Insisto, si nuestros objetivos cualitativos están correctamente planteados, va a ser relativamente fácil pasarlos a objetivos SMART y objetivos y lo que hemos venido considerando como objetivos verdaderamente medibles y enmarcados en el tiempo.
Esta idea es central para poder llegar a tener proyectos altamente focalizados. Si no tenemos los objetivos claros, es muy difícil que podamos tener un proyecto focalizado. Asimismo, hacemos varias recomendaciones sobre cómo podemos llegar a formular los requisitos, ya no solo los objetivos, sino lo que podríamos decir el siguiente nivel de especificación, que son los requisitos. Los requisitos deben ser específicos, deben referirse a una sola cosa, a una sola circunstancia, en fin, de tal manera en que no se vaya a perder en la vaguedad lo que queremos buscar a la hora de resolver este requisito. Deben ser plenos, es decir, deben contener la información suficiente, no demasiada, pero sí la suficiente. Deben ser consistentes, no debe contradecirse con otros requisitos, es decir, que pueda formarse un conjunto armónico de todos ellos. Deben ser estables, es decir, los cambios esperados deben ser manejables. Sabemos que los cambios hay que esperarlos en el proyecto, pero estos cambios deben ser manejables. Deben ser rastreables. Si decimos está planteado este requisito para la reducción del tiempo de espera para las filas de atención, tenemos que decir qué componente, qué procesos o proceso del proyecto van a ser los responsables de alcanzar este requisito, y deben ser actuales, es decir, deben contener información actualizada. Obviamente debe ser perfectamente posible verificar su cumplimiento y obviamente deben ser viables, como ya lo habíamos comentado en el caso de los objetivos realistas. Tomen en cuenta, quiero repetir la gráfica sobre cuánto cuesta reparar un error. Mientras más nos apeguemos a estos estándares, o más bien dicho, a estas técnicas que hemos venido comentando para refinar nuestros objetivos, mejores resultados vamos a tener y en mayor medida vamos a mitigar el efecto del costo de los requisitos adicionales y los cambios que puedan surgir más adelante. Va a haber cambios, eso lo podemos prácticamente asegurar, pero vamos a tratar de mitigar este efecto del encarecimiento, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Bien, los requisitos pueden plantearse en lo que llamamos una matriz de requisitos. Las matrices de requisitos son la técnica por excelencia para guardar los requisitos y poder con ello verificarlos más adelante. La matriz de requisitos es la técnica que considero, y seguramente muchos de ustedes van a coincidir conmigo, que es de más general aplicación en distintos tipos de proyectos. Las distintas ingenierías, en los distintos tipos de consultorías, distintos tipos de proyectos de acuerdo a la industria, se requieren una variedad de técnicas para poder llegar a guardar los requisitos. Y la matriz de requisitos es quizás la herramienta, el artefacto, podríamos usar una palabra un poquito más técnica, que podemos utilizar en la más amplia gama de proyectos. Obviamente con esto no quiero yo decirles que por fuerza lo tienen que utilizar en su proyecto. Cada área, como hemos venido mencionando, puede tener sus propios artefactos para poder recabar los requisitos. Pero este es el más universal, es simple de entender y nos va a servir como una tabla de verificación del cumplimiento de los requisitos conforme vaya avanzando el proyecto y sobre todo al momento de la entrega para que el proyecto sea aceptado. Es pues una matriz donde se plasman y controlan los requisitos y su estado a lo largo del proyecto. En un momento voy a dar un ejemplo de ello. Van a tener información o columnas específicas para fecha, estatus,
categoría o tipo de requisito para poder tenerlos correctamente agrupados, descripción, rastreabilidad, una característica fundamental para los requisitos, es decir, qué componente, qué procesos del proyecto son los responsables de cumplir con estos requisitos. Por cierto, aprovecho la palabra para mencionar que en PMBOK Guide la matriz de requisitos se le conoce como matriz de trazabilidad o matriz de rastreabilidad. Es preferible desde el punto de vista del uso correcto de la lengua castellana llamarle matriz de rastreabilidad. Sin embargo, ustedes van a escuchar con mucha frecuencia el término matriz de trazabilidad y ustedes decidirán cuál será la mejor forma de llamarla en su ambiente o en su proyecto. Otra columna importante, método de verificación, y esta tabla o esta matriz va a ser actualizada durante el transcurso del proyecto. Un pequeño ejemplo, ya en unos momentos más les indicaré en dónde se encuentra la plantilla con la cual lo podemos elaborar. Un pequeño ejemplo lo tendríamos en esta hoja de cálculo que les estoy mostrando en estos momentos y que la hemos utilizado en distintos ejercicios durante la impartición de nuestros cursos presenciales. Es una matriz para los requisitos presentados para el proyecto de una biblioteca de un instituto tecnológico regional que es parte del sistema de educación pública en uno de los estados de México. Aquí tendríamos el identificador del requisito, su fecha, su estatus. En este caso, como se trata de una regla de negocios, estamos planteando que se trata de un requisito obligatorio. Las reglas de negocios son aquellos requisitos o aquellas reglas que son emitidas y aprobadas o bien por autoridades de muy alta jerarquía o bien por consejos o por organismos que los plantean con cierto grado de definitividad o bien con cierto grado de permanencia. Las reglas de negocios son muy difíciles de modificar. En esta biblioteca estamos planteando o se nos ha planteado una regla de negocios en el sentido de que los alumnos con adeudos pierden el derecho a pedir libros prestados. La solución para la biblioteca va a tener que cumplir con este requisito, o más bien dicho, con este requisito de muy alta jerarquía que es una regla de negocios y que es obligatorio. Observen la parte que tenemos con cabeceras en verde de esta matriz que les estoy presentando. Esta parte de la matriz es lo que se conoce como la matriz de rastreabilidad o matriz de trazabilidad en términos informales, es decir, qué componente o qué proceso es el que se va a ser responsable de cumplir con este requisito. En este caso, estamos planteando que el proceso de registro de préstamo del ejemplar, cuando el alumno o el académico llegan a solicitar un libro a la biblioteca, este proceso de registro del préstamo es el que va a tener la responsabilidad de cumplir con este requisito. Podemos ir a correr las pruebas sobre el proceso o sobre el procedimiento con el objeto de poder verificar que se está llevando o que se está llevando a cabo y que este requisito ha sido cumplido. Esta es la idea, pues, de la matriz de requisitos. Mi recomendación al respecto de esta matriz es que es algo muy útil en prácticamente cualquier tipo de proyecto, yo diría casi indispensable, una matriz como esta o bien su equivalente, porque es lo que nos va a permitir, conforme vamos avanzando, ir mostrando al cliente y a los distintos interesados que vamos cumpliendo con los requisitos de acuerdo a los métodos de verificación o los métodos de validación que hayamos acordado con estos clientes.